ver, déjeme. Vamos a ver. Ay, es que esto no se calla. No, ya se cayó. Ay, ¿dónde acá está? A ver, déjenme también ir abriendo mi MATLAB. Porque si de por sí mi máquina está lenta. Sí. Sí, vamos a ocupar MATLAB. Vamos a ver. Ay, es que se me traba esto. ¿Y van a salir de vacaciones o se van a quedar allá en sus casas? Pues yo en mi casa, doctora. ¿Usted va a ir de Y por, a lo mejor todavía no lo sé, la verdad todavía no lo sé. Y que ahorita que habló Eduardo me acordó cómo les fue en su bienvenida. ¿Sí terminaron muy malitos o no tanto? Pues bien, doctora, bien, todo bien. Pues no supe ya porque como me fui a las 2 más o menos y ya un poquito desconectado yo, entonces ya no supe. Melissa andaba bien cruda. No, ¿Meli? poquito. No es cierto. Sí, es cierto. ¿Tú qué? Bueno, eso Mandando significa que la disfrutaron, ¿no? O sea, ¿hay algo de Sí, lo que eso sí sí. se arrepienten totalmente? Es No. que Nayeli me abandonó, maestra. Decía que Pues todo es no- culpa de Nayeli. Cállate, claro que no. Si no, Chismosa. si no, yo hubiera Qué bueno que estado lo muy hizo para bien. reprobarla. Eso nunca se hace. Es que, ajá, sí, no, sí se pasó. Es que Melissa, No, maestra, es que Melissa ella no quería estaba andar cruda porque repartiendo seguía besos a borracha. todos. No, yo no podía abandonar a Edaen. Y Edaen quería Sí, la repartir confundió besos a besar a todos. todos. Ay, chamacos. Lo bueno es que todos estamos bien, ¿no? ¿Y si hubo mucha gente o no tanta como la que esperaban? Suficiente, yo siento. Sí, suficiente. Sí, creo que sí les afectó lo de las clases virtuales, ¿verdad? Sí, algo, la verdad. Porque pues ya muchos Sí, desde la pues semana ya. pasada se fueron y ya ni lo contemplaron. Pero sí, todo bien, doctora. Pues sí. Pues ni modo, yo creo que ahora podrían hacer una de bienvenida de la bienvenida. O sea, regresando de vacaciones de Semana Santa Va a haber para otra. dar. ¿A esa sí va a ir? ¿Sí? A ver, doctora. ¿Cuándo va a ser? La primera semana de... Viernes, ajá, de la primera semana. Algo así. Ah, híjoles, no, no puedo. No puedo porque el 21 tengo que ir a dar una ponencia al TEC de Celaya y la otra no recuerdo si es el 20, creo que sí es el 20 al Tecnológico de Roque. Entonces, pues no, ¿cómo creen que voy a llegar cruda? No, ¿se imaginen? Que al rato digan, ay, los profesores de la UAC son bien borrachos, y sí son, pero ¿qué se tienen que enterar? Es como cuando uno, o sea, uno le puede decir gordos, inmensos a sus hermanos, pero solo uno, no los demás. Entonces, pues no, si es el 20 no podría, no puedo llegar
cruda allá a la ponencia. ¿Y de qué va a ser la ponencia, doctora? Argentina. La ponencia que ¿la del TEC de Celaya o la del TEC de Roque? Las dos, a ver. La del TEC de Roque es sobre los dilemas éticos de la industria agroalimentaria. Y la del TEC de Celaya son los dilemas éticos de la inteligencia artificial, pero ese es un taller. Entonces, bueno, lo que hacemos siempre, porque esta cosa se trabó. La primera es una que ya les había platicado, es sobre ese taller, y bueno, es parte de lo que veíamos en la clase, ¿no? O sea, siempre nos hablan de la parte de la inteligencia artificial donde ayuda a todo mundo, donde es muy buena, pero vemos estos dilemas éticos y estas contradicciones o o incrementa esa brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Y los dilemas éticos de la industria agroalimentaria, pues habla sobre precisamente esos dilemas, ¿no? O sea, todos sabemos que los productos que nos venden tienen excesos de químicos, excesos de azúcares, de grasas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es un dilema, o sea, sabemos que todos esos productos que venden las empresas, pues dañan la salud de las personas. Entonces, las empresas y el gobierno tendría que forzar a las empresas a hacer productos más sanos, o luego vemos unos jugos que dice jugo de arándano, pero si revisamos los ingredientes dice 10% jugo de arándano y 90% jugo de uva. Entonces es como esos dilemas, ¿no? ¿Por qué las industrias, sabiendo que están matando a la población, siguen vendiéndolo? Pues sí, pero si uno compra un dulce que no tenga exceso de azúcar, pues obviamente no nos va a gustar, ya no lo vamos a seguir comprando. O este dilema que tiene la UAC, ¿no? O sea, al estar vendiendo tantas botellitas o al estar generando tantas botellitas de agua, de esas de 500 mililitros, pues en realidad está contribuyendo a la contaminación. Pues sí, pero si no hace eso, no genera recursos o tendría que gastar en comprar botellas de otra marca que le salen más caras. O por ejemplo, ¿por qué el campo mexicano produce tantos alimentos con fertilizantes o con tantos transgénicos? Si sabe que primero con los transgénicos no se sabe dónde puede parar todo esto, y con los fertilizantes sabemos que está contribuyendo uno a la deforestación y a que las tierras cada vez tengan menos nutrientes, está ocasionando daños en la salud. Pero bueno, entonces, ¿por qué se les permite? Pues porque si no se les permitiera eso, entonces ellos no venderían. Entonces ahí es donde entran esos dilemas entre lo que deben de hacer las empresas, lo que están haciendo y lo que no deberían de hacer. Y entonces sobre eso va a tratar la del TEC de Roque. ¿Cómo ven? Entonces, doctora, ¿usted considera que los sellos en los alimentos sí son una buena alternativa? Bueno, no sé si cómo llamarlo. Sí fue bueno, o sea, Sí. buena implementación. Yo creo que sí son buenos, porque al final, recuerden, uno de los principios de la ética principialista es la autonomía. Yo tengo derecho a decidir, ¿no? Por ejemplo, algo con los casi algo, ¿no? O sea, si desde un principio las cosas están claras y los dos sabemos que no va a llegar a nada o que somos amigos con derechos o que de plano yo no quiero nada contigo, pues bueno, tú tienes derecho a que yo te diga lo que yo siento, lo que yo espero, lo que puedes esperar de mí, y a partir de eso tú decides si quieres o no seguir. Yo te estoy diciendo que este producto tiene exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso de grasas, tiene edulcorantes, y bueno, tú puedes decidir hasta cierto punto. ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque, por ejemplo,
a veces la comida sana es mucho más cara que la comida chatarra. Entonces, si alguien gana 120 pesos al día, aunque le ponga sellos y sabe que lo que está consumiendo no es bueno para su salud, pero es lo que puede pagar, pues hasta cierto punto su derecho a a la, pues sí, a la autonomía, pues está limitado, ¿sí? ¿Alguien va a comentar algo? No, nada. ¿O qué piensa usted, Eduardo? Sí, también pienso que es bueno porque, bueno, como dicen que te hace tener compras más conscientes, pero sí, bueno, la ventaja que tienen los productos chatarras que como son fabricados en grandes masas, pues sus precios son más accesibles en comparación con los sanos, como usted dice. A veces ni siquiera es la producción en masa, sino, por ejemplo, pensemos en una alegría, ¿no? O de esas que son de amaranto. Hay unas que cuestan 3 pesos o que te dicen 3 por 10 y hay otras que te las dan en 25 pesos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que en las que son de 3 por 10 pegan todo el amaranto de agua con azúcar, o sea, hacen un jarabe de azúcar. Y las que son más caras, pues están hechas con miel. Obviamente la calidad de los productos es diferente y los beneficios que puede traer al cuerpo son diferentes. Obviamente el tiempo de vida de los productos o la vida de anaquel también es diferente. Pero pues lo volvemos a lo mismo. Si yo gano 120 pesos al día y yo tengo que alimentar a 5 personas, pues obviamente voy a comprar de las de 3 por 10. ¿Por qué? Porque como tiene ingredientes más baratos, pues puedo comprar más cosas. Volvemos a los jugos, o sea, vemos nosotros un jugo de Jumex que supuestamente es néctar y vemos los juguitos, los que se llaman creo que Viva o pensemos en un Fruitsy o en un lo que sea, pues es mucho más barato. No porque los dos se hacen en masa, se hacen en línea, pero pues uno es agua con azúcar y pintura y el otro pues sí tiene fruta. Entonces, sí, de eso se trata la conferencia que voy a dar en marzo. ¿Cómo ven? Me escucha muy interesante, doctora. Sí, la ¿Cómo verdad le es fue que la repentina? muy cansado. Ay, el doctor Toledano preguntó, dijo, ¿cuántos alumnos de Campus Aeropuerto hay aquí? No vean ni uno, ni uno. No, pues es que nos mandan a virtual. Y luego sí me dijo, que no les avisaste, que no sé qué, no le dijiste a, a Sociedad de Alumnos. Y yo, sí, doctora, es más, hasta mis grupos les dije, pero pues no. Pero ven, ay, mentirosos, hasta acá veo cómo le creció la nariz, porque Es pudieron que yo creo que conectarse desde allá. desde ahí está el cambio de paradigma, ¿no? Como a los que son de CEU sí les gusta estar ahí en ¿cómo se dice? En CEU, pero En en realidad, aeropuerto, pues al menos todo es fue en obligado. aeropuerto, todo, todo fue en Por eso. aeropuerto. O sea, me refiero a Pero, los por ejemplo, ahorita que estamos que el virtuales, alumno tenga que hacer algo allá. No, o sea, no sé, por Prefieren ejemplo, irse a nunca me voy a CEU. encontrar a Melissa. ¿Eh? Ajá, o sea, que los que estudian en CU sí lo ven como más viable poder ir a CU. No, más, o sea, me refiero por ejemplo, o sea, muchos eventos luego es así de que, ay, vénganse, chavos. O los que están aquí en aeropuerto, vengan al auditorio que el doctor va a hacer algo, ¿no? Pero, por ejemplo, en CEU, pues sí es más factible, porque esos cuates, no, si tienen 5 horas libres, pues probablemente van a estar ahí, ya salieron de clases y van a seguir ahí en CEU cotorreando. Pero en aeropuerto va a ser rara la persona como que sin necesidad o sin la obligación de tener que estar ahí en aeropuerto, esté de manera voluntaria. ¿Sí me explico?
O sea, no es como, no, como ¿qué será? O sea, si un martes en la mañana supongamos que no tuviéramos clases, ¿no? Y, ay, pues busco a Porto, seguro está en el aeropuerto, pues no, seguro estaría desayunando otra cosa, pero pues, en su casa, o algo así. Entonces, como que yo creo que eso es lo que quieren hacer, ¿no? Como que ya de gusto estar en aeropuerto, a lo mejor. ¿Quién Bueno, sabe? en realidad, más que buscar que estén más tiempo, en realidad la idea de la repentina es que ustedes estén lo más cómodos posibles el tiempo que tengan que estar. Entonces sí, fue un evento muy cansado. De hecho, esa es otra también diferencias que hubo con CEU, bueno, que hay con CEU. Ellos ya llevaban sus cobijas, sus sleepings, sus todos para quedarse y los corrieron del campus a las 10, porque por normativa no puede haber nadie después de las 10 del campus aeropuerto. Entonces Acá tuvimos es el que andar es el chiste de buscando la repentina, ¿no? camionetas y todo. ¿Mande? Es el chiste de la repentina, ¿no? Que estén todo el día Ah, ahí. exactamente. Y pues ahí andamos buscando, porque aparte les dijeron ya como a eso de las 9:15, 9:20, cuando ya no había camiones. Entonces había que buscar cómo bajarlos de CU de CA a CU. Pero también fue bueno para ellos porque de verdad pudieron, uno, les enseñó a valorar lo que tienen en CU y también los hizo como más empáticos en todas las carencias que tienen ustedes, porque si llegaban y decían, ¿y aquí dónde están los bebederos? Y yo, aquí no hay bebederos. ¿Y dónde está? Aquí no hay eso. Entonces, eso, la repentina ya se hizo la primera parte. Falta la segunda parte, que es la implementación de las ideas que ellos tengan. Y esto se va a hacer en la semana de 19, 20 y 21 de abril. Entonces ya regresando. Pero bueno, ya perdimos mucho ¿Y tiempo. la A lo mejor repentina sí sirve? ¿Se hacen algo? O sea, ¿sí se hace algo? la repentina se hace en dos partes. La primera es, ellos van, conocen el espacio que tienen que intervenir y ellos presentan ideas. De hecho, yo había algunos bocetos de algunas ideas que tuvieron para algunas áreas. Fueron 300 alumnos, se dividieron en 30 equipos y cada equipo tiene que modificar una área del campus. O sea, son 30 áreas las que se pueden modificar. Después de que ellos entreguen su propuesta la entregaron el viernes a las 8 de la noche. Se revisan las propuestas, se consultan obviamente con el campus para ver si no interfieren con los planes o con algunas restricciones que hay en el campus. Por ejemplo, como normativa, el 80% de las plantas endémicas, más bien el 80% de las plantas que se pongan en campus aeropuerto tienen que ser endémicas. Entonces, si alguien dice, ay, no es que yo quiero una jacaranda, pero pues no cumple con ese requisito, pues no se lo van a aprobar. Entonces, ya una vez que le aprueban el proyecto, ellos, o sea, los alumnos por equipo, tienen que buscar o gestionar el poder conseguir los recursos para implementarlos. Entonces, tienen que ir con gobierno, tienen que ir a la chatarra, a los deshuesaderos, o ellos comprar el material o lo que se necesite para implementar pues, su innovación. Y esa la van a hacer, les digo que en la semana del 19, 20 y 21 o 20 y 21 de abril, no sé si son 2 días o 3 días, tienen que estar ellos allá implementando sus intervenciones y ya después se hace la evaluación y es donde un jurado va a determinar si lo que ellos hicieron, si es funcional o no es funcional. ¿Cómo ven? Pero los cambios se quedan, ¿verdad? O sea, aunque no sean funcionales, se quedan. Pues sí, o sea, sí se van a quedar, pero recuerden que algunos cambios pueden ser solo temporales. Por ejemplo, a lo mejor ellos pueden decir,
es que nosotros creemos que poner una lona aquí o poner una estructura, por ejemplo, como la servilleta, la que tienen en lenguas, sería funcional. Pero bueno, está complicado que ellos pudieran ahorita conseguir los recursos para una estructura de esa magnitud. Entonces, a lo mejor ellos lo hacen provisionalmente con palos y con telas. Entonces, sí se queda ahí, pero pues obviamente no va a durar mucho tiempo. Ya después es donde tendrían que entrar o las direcciones o coordinación de campus o rectoría, decir, mira, sí funcionó, nosotros ya podemos poner el dinero para permanente. ¿Sí me explico? Sí, Ok. sí. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, en las clases pasadas hablábamos de los conjuntos difusos. ¿Se acuerdan qué eran los conjuntos difusos? Sí, era como agrupaciones, ¿no? O sea, era una manera de división como de manera cualitativa en vez de cuantitativa. Ajá, es como el rango en el que vamos a dividir todo el valor o todos los valores que pueda tener una variable. Y ahí decíamos que había conjuntos difusos, triangulares, trapezoidales, sigmoidales, gaussianos, etc, 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 etc. Y habíamos visto cuál era la manera en la que nosotros podríamos calcular nuestros grados de pertenencia. ¿Sí se acuerdan qué era el grado de pertenencia? Era, tenía que ver con qué tanto se podía clasificar en cierta categoría, ¿no? O sea, si teníamos si tenía un grado de pertenencia 1, por ejemplo, en A, era que podríamos clasificarlo como 100% A. Sí, iba por ahí. Exactamente. Es como el porcentaje de pertenencia o de certeza que nosotros tenemos de que ese valor corresponde a ese conjunto. Si tenemos un grado de pertenencia de 1, es porque estamos 100% seguros que ese valor es bajo o es medio o es alto. Y también hablábamos de algunas características que teníamos o restricciones que debíamos tomar en cuenta al momento de diseñar los conjuntos difusos, que era que todos tuvieran un grado máximo de pertenencia, que un valor no perteneciera a más de 2 conjuntos difusos, que todos los valores tenían que pertenecer a un mismo conjunto difuso. La otra que hay que procurar, esto sí es como una regla un poquito más flexible, que los grados o que los traslapes no sumen más del 1, o sea, no tener como 80% de medio y 50% de bajo. Esa regla es un poquito más flexible, pero sí hay que procurar que ese punto de cruce se dé como máximo en la mitad, para decir es 50% de esto y 50% del otro. Entonces, eso es en cuanto a los conjuntos difusos, pero ahora hay operaciones que yo puedo hacer entre conjuntos difusos, que es la unión, la intersección y el complemento. Hay otros más, pero los más comunes y los que nosotros vamos a trabajar es la unión o la intersección. Ahora, cuando nosotros hablamos de operaciones entre conjuntos, estamos hablando de operaciones entre conjuntos, pero de variables diferentes, no de la misma variable. Es decir, yo puedo hacer unión, intersección o complemento de un conjunto difuso de la variable de humedad con la variable de temperatura. Cuando hablamos de esta operación entre conjuntos, a lo que se refiere es, ¿qué pasa si mi temperatura es baja y mi humedad es alta? O mi presión es baja. Entonces, esta operación es entre conjuntos difusos, pero de variables diferentes. Los conjuntos difusos tienen las mismas propiedades o algunas de las propiedades que habíamos visto en electrónica digital.
tienen propiedades conmutativas, es decir, nosotros veíamos, por ejemplo, aquí la unión y la intersección. De hecho, nosotros podemos hacer una analogía con las compuertas lógicas, and y or. ¿Cuál creen ustedes que es la unión? Antes la unión. And es la unión. ¿Estarían de acuerdo? Sí. Ok, and es la unión. ¿Por qué les hace pensar que es la unión? Porque considero las opciones de ambas puertas, o bueno, de ambos conjuntos, ¿no? O sea, no estoy dejando fuera ninguna parte de cada uno. Ok, y entonces la intersección sería el equivalente a la OR. ¿Es lo que dice su lógica? Sí. Pues no es cierto. ¿Ok? La unión es el equivalente, bueno, la intersección es el equivalente a la compuerta AND. ¿Por qué? Porque la intersección son los elementos que están en el conjunto A y en el conjunto B. Eso es la intersección. Si nosotros nos vamos a lo que nos enseñaron en primaria, con los dos circulitos, la intersección son los puntos o los elementos que coinciden. A ver. Si nosotros nos recordamos la primaria, es que está muy lenta, se me traba. Esto está muy lento. Más bien lo que no quiere es esto. Pero ya no quiere nada. Bueno, vamos a hacerlo así, todo feo. La intersección es este punto. ¿Estaríamos todos de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Y la unión sería todo esto, donde se unen todos los elementos de A con todos los elementos de B. Entonces, en realidad, la intersección esto está más lento que un Aston Martin. No es cierto. Aston Martin anda bien. Que un McLaren. Ya. Entonces, la intersección te lo escribe donde se le da su gana. Bueno, la intersección es el equivalente a la compuerta AND, porque la salida es 1 solo si un elemento está en A y está en B. La unión es el equivalente en puerta OR, porque pertenece al elemento o la salida es 1 si está en el conjunto A o está en el conjunto B. Entonces, es al revés. Entonces, les decía, nosotros
vamos a hacer, los conjuntos difusos tienen las mismas propiedades que los conjuntos discretos o lo que veíamos en electrónica digital. Los discretos son, o sea, cuando nosotros veíamos que en electrónica digital solo pueden valer ceros o unos o solo son ceros o unos, aplican también para los conjuntos difusos. Entonces tienen todas estas propiedades. Da lo mismo primero poner A o tener primero B. Eso es en unión o intersección. Cumplen con las propiedades asociativas, distributivas, identidad, transitiva, idempotencia, complementariedad, leyes de Morgan, involutivas, todas estas que nosotros vimos en electrónica digital a través de los teoremas de Boole, a través de los teoremas de Morgan, se siguen cumpliendo para los conjuntos difusos, aun cuando estos sabemos que no son 100% o no son unos y ceros, sino que tenemos diferentes grados de pertenencia. Nada más que aquí se expresan de manera diferente. Por ejemplo, acá nosotros tenemos A unión B, que la unión quedamos, ¿qué compuerta era? Or. Acá en lugar de decir una compuerta OR, nosotros decimos, me da lo mismo decir el máximo del grado de pertenencia del conjunto A y el conjunto B que el máximo de pertenencia del conjunto B y del conjunto A, porque aquí no importa si A es 0.5 y B es 0.8, y aquí tenemos 0.8 y 0.5, el máximo, sin importar el orden, va a ser 0.8. Las asociativas, lo mismo que veíamos en los teoremas de Boole, cuando decíamos X por Y más Z, es lo mismo que XY más XZ más todas esas propiedades que tienen los teoremas de Boole, que son sistemas o conjuntos discretos, también los vamos a tener en los conjuntos difusos, a excepción de una propiedad, la propiedad de la complementariedad. Esto, ¿por qué decimos que no necesariamente se tienen que cumplir? Y regresamos a una de las propiedades que nosotros decíamos que teníamos que tener cuidado al momento de diseñar nuestros conjuntos difusos, es que en los sistemas discretos, si yo tengo 0, el complemento es 1. Si yo tengo 1, el complemento es 0. Pero en los conjuntos difusos, que aun cuando es una recomendación que el punto de cruce no se dé por arriba del 50%, esa es una regla un tanto flexible. Entonces, si sabemos que esa regla es un tanto flexible, no podemos decir que siempre el complemento nos va a dar 1. Es decir, yo no puedo decir que si tengo 50% bajo, necesariamente el otro 50% es medio, porque puede darse que el punto de cruce se dé en otro lugar. Entonces, esa es la única regla que no vamos a cumplir, o que hay una cierta como flexibilidad. Ay, no, es que esto está muy lento. Bueno, pero se refiere a eso. Es la única que no se cumple. Si el punto, o podemos decir que está condicionada. Si este punto de cruce se da en un grado de pertenencia de 0.5, ahí sí podemos decir que se complementan, porque si esto es bajo y esto es medio, yo puedo decir que si es 50% bajo, su complemento va a ser 50% medio. Pero si por alguna razón el punto de cruce se da acá, no podemos decir que el complemento es igual a 1, porque puede ser que estoy siendo 60% medio y 60% bajo. Entonces, esta es la única propiedad que no se va a cumplir. Fuera de eso, todos los teoremas de Boole y de De Morgan que conozco, los puedo implementar, a excepción del de complementariedad. Ahora, estos son algunos ejemplos de operaciones entre conjuntos. Recuerden, cuando hablamos de operaciones entre conjuntos, hablamos de que estamos relacionando conjuntos de variables diferentes. Por ejemplo, estoy combinando la variable velocidad con la variable desgaste de motor,
o número de bacterias con temperatura o dureza de un material con la humedad del ambiente. Entonces, cuando hablamos de operaciones entre conjuntos, son no de conjuntos de una misma variable, sino conjuntos de variables diferentes. Entonces, recuerden, las principales formas en las que yo puedo combinar estos conjuntos difusos es a través de la unión, a través de la intersección o a través de la complementariedad. Pero los más comunes son unión e intersección. Cuando yo hago la unión o la intersección, como estos son equivalentes a un máximo y a un mínimo, entonces en realidad esto de unión o intersección se relaciona a esto. ¿Quién quiero que pase? ¿El máximo o el mínimo? ¿Cuál creen que sea el máximo? ¿La unión o la intersección? ¿Qué dice su lógica? ¿La unión es el máximo? No, pero puedes revisar O sea, la unión y la intersección, nosotros hacemos una analogía con las compuertas AND y OR. Y ya vimos, la unión se refiere a la compuerta OR y la intersección se refiere a la compuerta AND. Pero al final esto yo solo lo traduzco en saber quién quiero que pase, si el grado de pertenencia máximo o el grado de pertenencia mínimo. Entonces, ¿a qué creen que se refiere a la unión? ¿Al máximo o al mínimo? ¿Quién pasa? O sea, por ejemplo, aquí dice mínimo entre el grado de pertenencia de la variable A, que puede ser la velocidad, y el grado de pertenencia de la variable B, que es el desgaste. Aquí siempre va a pasar el mínimo. Pero aquí la pregunta es, ¿qué creen que estoy haciendo? ¿Unión o intersección? No. Aquí estamos haciendo la intersección. En la intersección siempre va a pasar el mínimo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí yo tengo los grados de pertenencia. Imaginen, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjuntos difusos. En realidad lo que yo tengo aquí es esto. A ver si no me deja mal. Ay, esta está súper lenta ahora. Hay que ver. O sea, estoy pensando que es error de usuario. Ay, chico. Imaginen, esta tabla, lo que significa o lo que me está diciendo es que tengo dos variables,
una variable A y una variable A y una variable B. La variable A tiene tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 7 conjuntos difusos. Tengo una variable B que solo tiene 3 conjuntos difusos. Entonces, aquí lo que podemos ver es que no necesariamente las dos variables deben de tener el mismo número de conjuntos difusos. Y esto es totalmente lógico. ¿Por qué? Si una variable, un cambio pequeño en una variable modifica mucho mi sistema, pues entonces esta variable deberá de tener más conjuntos difusos. Si yo tengo otra variable que por más que cambie no hay una alteración importante en mi sistema, pues puedo dividirla en una menor cantidad de conjuntos difusos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy obteniendo aquí? Aquí lo que me está diciendo, imaginemos que nosotros estamos midiendo velocidad de un motor en relación al desgaste de motor. Entonces, yo puedo tener aquí a lo mejor una velocidad muy, muy baja, velocidad muy baja, velocidad baja, velocidad media, velocidad alta, velocidad muy alta y velocidad muy, muy alta. Aquí lo que estoy haciendo es encontrar para un valor en particular, no sé, una velocidad de 80 kilómetros por hora, estoy determinando cuál es el grado de pertenencia que tiene para cada conjunto difuso. Y aquí yo estaría diciendo que esa velocidad tiene un 1 de grado de pertenencia a 80, un 1 de grado de pertenencia a velocidad muy, muy alta, un 80% de velocidad alta, un 0.5 de grado de pertenencia de velocidad media, un 0.3 de grado de pertenencia a baja, un 0.1 o un 10% de grado de pertenencia de velocidad muy baja. Aquí estoy hablando de la humedad. Digo, para el conjunto de desgaste de motor bajo, tengo un grado de pertenencia de 0.5, tengo un grado de pertenencia de 80% a un desgaste medio y tengo un grado de pertenencia de 1 a un desgaste muy, muy alto. Entonces, aquí también podemos ver cómo esto de la complementariedad no se cumple, porque si yo sumo todos los grados de pertenencia, no tengo el 1. Les digo, no es lo ideal, pero puede pasar. Entonces, cuando yo quiero usar la intersección entre conjuntos difusos, lo que yo voy a decir es que siempre el que va a pasar es el mínimo. ¿El mínimo de qué? Pues el mínimo de la comparación. Aquí tengo los 3 conjuntos difusos de desgaste de motor. Aquí tengo todos los conjuntos difusos de velocidad de desgaste de motor y voy a ver quién es el que pasa. Entonces yo digo, a ver, para 0, que es este que tengo aquí. Este que tengo aquí lo voy a comparar con cada uno de estos. ¿Quién es menor, 0 o 0.5? Cero. Entonces, por eso aquí pongo un 0. Ahora comparo este con este. ¿Quién es menor, 0 o 0.8? 0. ¿Quién es menor, 0 o 1? 0. Vamos a con 20. ¿Quién es menor? Punto 1. ¿Quién es menor? 1 o 0.8? Punto 1 o 1. Esto es el conjunto de la matriz. O los grados de pertenencia de cada conjunto difuso de las diferentes variables. Entonces, si yo tengo en una variable 7 conjuntos difusos y en otro 3 conjuntos difusos, pues mi matriz va a ser de 7 por 1. ¿Hasta aquí vamos bien? Es que estoy cortando en la explicación, doctora. No escuchamos muy bien. Y su cursor, no sé si soy yo, pero también como que se queda trabado y se ve como que movimientos raros. Y eso que estoy conectado por cable, pero es más bien la pantalla. Digo, la pantalla. Bueno, sí, la computadora la que está lenta.
Ajá. A ver, déjenme ver si ya sé. A ver, déjenme ver. Hay que tenerle paciencia. Ay, me voy a volver a copiar allá. Oh, es que está muy lenta. No sé qué le pasó. Sí, espérenme ya. Toca. Pero es que no me deja hacerla más grande. Ay, chihuete. La tecnología no quiere colaborar el día de hoy. Es que está súper lenta. Ay, que este creo que es el que más relaciona. Ajá. Entonces les voy a decir qué es lo que estamos haciendo cuando tenemos las operaciones entre conjuntos difusos. Esta es la primer variable, esta, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjuntos difusos. Esta es mi segunda variable, que es la que tiene 3 conjuntos difusos. Ahorita no nos vamos a pelear con las formas. Entonces, cuando yo hago las operaciones entre variables, o más bien entre conjuntos difusos, yo voy a generar una tabla, que no sé dónde me la va a mandar. Ni siquiera veo dónde me la manda, si me la manda acá o qué. Acá me la manda. Es lo que se le da a su gana. Entonces, aquí me van a mandar una matriz de 7 por 3 o de 3 por 7. ¿Cómo sale esa matriz? Pues es el conjunto o el número de conjuntos difusos que tiene una variable. Esta tiene 3 y esta tiene 7. Entonces, ¿cómo sale esta matriz? Pues aquí yo lo voy a dividir o voy a poner los valores de cada uno de los conjuntos difusos o los grados de pertenencia que tengo. Por ejemplo, de este es 0.5, 0.8 y 1. 0.5, 8, bueno, 0.8 y 1. Aquí voy a poner todos los valores que tengo de los otros grados de pertenencia, que son 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1 y 1. ¿Hasta aquí vamos bien? 0, 0.1,
¿Sí? Sí, doctora. Luego punto 3, punto 5, punto 8. Punto 3, punto 5, punto 8, 1 y 1. Aquí ya no puse los puntos porque me da más trabajo. No me deja hacerlo no tan feo. Entonces, son dos variables. Cuando yo hago la intersección o digo que pasa el mínimo, lo que yo voy a hacer es llenar esta tabla con los valores de esta comparación y digo, ¿quién es menor? ¿0.5 o 0? 0. 0. ¿Quién es menor? 0 o 0.8. 0. ¿Quién es menor? 0 o 1. Pues 0. ¿Quién es menor? 0.1 o 0.5. Pues 0.1. ¿Quién es menor? 0.1, 0.8. Pues 0.1. Ajá. Y así voy llenando la tabla. ¿Ya me expliqué mejor? Sí, doctora. A ver, ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si yo tengo, en lugar de hacer una operación entre dos conjuntos difusos, tuviera tres conjuntos difusos, o mejor dicho, tuviera tres variables? Por ejemplo, que esta sea, no sé, tiempo de trabajo, esta que sea la velocidad y esta que sea desgaste de motor. ¿Qué pasaría con esta tabla o qué cambiaría? Pues tendrías que comparar los valores de la tabla con los nuevos, ¿no? Del tiempo. Ujú. Entonces, pero ahora aquí la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se hace la comparación? Yo comparo esta con esta y luego esta con esta, o las tres al mismo tiempo, o cómo lo haríamos. Los tres al mismo tiempo. Okay. Eso es muy cierto y eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieran hacer o les toque hacer su práctica de la lógica difusa, tienen que recordar que todo esto es un sistema. Todo esto es un sistema. Por lo tanto, al ser todo un sistema, todas las variables tienen que intervenir. Entonces, físicamente, si yo pudiera representar esto, o estas operaciones entre conjuntos difusos, yo lo que vería es un cubo Rubik. Eso es lo que yo tendría que ver. ¿Por qué? Porque yo tendría una matriz de n por n, dependiendo del número de conjuntos difusos. Por ejemplo, aquí yo tendría una matriz de 7 por 3, porque esta variable, la roja, esta tiene 3 conjuntos difusos y esta tiene 7. Si esta tercer variable tiene 4 conjuntos difusos, yo lo que vería es un cubo así.
donde este cubo, como profundidad, tendría 4. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que hacer esta comparación entre la velocidad y el desgaste de motor y todas las combinaciones que tengo aquí para el conjunto, para el primer conjunto del tiempo de trabajo. Déjenme ver, aquí debe de estar, donde les muestro cómo... Aquí está. De hecho, esta es la hoja de su práctica 1. Ahorita nos vamos a meter en eso. Funciona así la relación entre conjuntos. Imaginen que yo tengo 3 variables que quiero comparar. La temperatura, la humedad y la concentración de CO2. Cuando yo tenga que hacer mis operaciones entre conjuntos, yo tendría esto. En este caso, sería un cubo de Rubik de 3 por 3 por 3. ¿Por qué? Pues porque mis 3 variables a considerar tienen 3 conjuntos difusos cada uno. Pero entonces les decía, como son un sistema, yo lo que tengo que hacer es considerarlas las 3 al mismo tiempo. Yo no puedo decir, voy a hacer primero la relación entre temperatura y humedad y después hago uno entre humedad y concentración de CO2. No, todas las temperaturas las considero al mismo tiempo. Perdón, todas las variables se consideran al mismo tiempo porque es un sistema, todo va junto. Si yo tuviera 4 conjuntos difusos, si yo tuviera 4 variables, ¿en qué cambia? Pero eso no entiendo, o sea, ¿en qué cambia? ¿En qué sentido? ¿Qué pasaría? O sea, si yo lo pudiera visualizar el sistema, en lugar de tener 3 variables, 3 variables que quiero comparar para hacer un sistema de control, yo tuviera 4, o sea, tuviera temperatura, tuviera humedad, tengo concentración de CO2 y tengo saturación de oxígeno. Si yo tengo estas 4 variables en lugar de 3, ¿en qué cambiaría mi sistema? ¿En qué cambiaría o cómo se vería esto? Pues mejoraría, no sé. A ver. Pues se vería como en o sea, supongamos que 3 es como un cubo, son 3 dimensiones. Entonces, con otra variable sería como en cuarta dimensión, pero no logro asimilar cómo sería lo de la cuarta. No lo podemos visualizar, o sea, gráficamente es difícil visualizarlo. Pero ¿cómo lo podría ver yo? Pues a lo mejor como 4 cubos, o sea, tendré que hacer la comparación donde mi sistema estaría formado por 4 cubos Rubik. Imaginarlo es complicado, pero esta es una manera de visualizarlo. Y todo el sistema sería todo esto. No sé si me estoy explicando o no me estoy explicando. Más o menos, si no, nada. Más o menos. Sí, ya más o menos. Ok. Entonces, a ver, lo de 2, si voy a comparar 2 variables, ¿sí lo puedo visualizar qué es lo que estoy haciendo? Sí, sí, sí. Si yo tengo 3 variables, ¿puedo visualizar qué es lo que tendría que pasar?
Sí, Ajá. Ok, bueno, vamos a quedarnos con esas tres dimensiones. Entonces, regresemos aquí a la presentación. ¿Queda claro cómo sale esta tabla? Sí, doctora. Ok. Ahora, esto es con la intersección. Cuando yo utilizo la unión, lo que digo es que en lugar de que pase el mínimo, pase el máximo. A ver, ayúdenme a sacar la tabla de los máximos, considerando estos mismos conjuntos difusos. doctora, si tengo dos iguales, es lo mismo, nomás se pone el mismo número, ¿verdad? Exactamente. A ver. Creo que ya, doctora. A ver. Debió de quedar. No la tengo aquí. A ver cómo quedó. Según yo, quedó en la primera 0.5, 0.8, 1. Ujú. Y luego igual 0.5, 0.8, 1, 0.5, 0.8, 1, 0.5, 0.8, 1, luego 0.8, 0.8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ujú. Entonces, es algo muy importante. Cuando nosotros hacemos la unión o la intersección, los valores que podemos llegar a tener son muy diferentes. Pero no hay manera de asegurar que siempre es mejor la unión o siempre es mejor la intersección. Es decir, no podemos decir que siempre que pasen los mínimos es lo mejor o que siempre que pasen los máximos es mejor. ¿Qué nos podría ayudar a determinar cuál es mejor o cuál es peor? Cuando nosotros tenemos ceros en nuestra matriz de operación entre conjuntos, significa que son reglas que no se activaron. Y recuerden, la primera regla del control es hacer lo más con lo menos. Entonces, siempre tenemos que procurar que con la menor cantidad de reglas el sistema se mantenga en control. Ujú. Todo esto ahorita lo vamos a hacer bueno, no ahorita, ¿verdad? Lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces, estos son algunos ejercicios que nosotros podemos hacer para encontrar esta unión o esta intersección, es decir, los máximos y mínimos entre conjuntos difusos. Entonces aquí, esto es algo que nosotros podemos hacer con MATLAB. Este es un código de MATLAB. Ujú. Aquí estamos usando conjuntos difusos de la sigmoide. Aquí tenemos, bueno, los grados de pertenencia a los conjuntos difusos. Entonces no lo vamos a hacer. Esto. Las reglas de inferencia.
Ok. Vamos a trabajar ahorita nosotros con este ejercicio, muy simple. Entonces, sí les pido que le tomen una captura o lo que les sea más fácil, porque pues solo vamos a poder ver en una pantalla. ¿Listo? Ya. Ok. Ahora, ¿todos ya tienen abierto su MATLAB? Sí. Ok. No importa qué versión tengan, yo tengo la 2014 y funciona a la perfección. Entonces, nos vamos a ir aquí donde dice Apps. ¿Listos? ¿A dónde Sí. otra vez? ¿En apps? Apps. Ujú. Ok. Vamos a desplegar, ¿verdad? Ajá. Y ahí hay Ok. uno que se llama Fuzzy Logic Designer. ¿Listo? Si no lo encontramos ahí, nosotros podemos escribir aquí Fuzzy y también aparece. Esas son dos de las maneras en la que podemos llegar a esta parte. Ujú. ¿Todos tenemos ya esta ventana? Se está cargando. Ok. Sí, ya. Cuando ya esté encargado, ya me dicen. Listo. Listo. Ahora, vamos a diseñar nosotros el sistema difuso de la imagen. Ahorita lo vamos a hacer con el Toolbox de MATLAB y en la siguiente clase lo vamos a hacer manual para hacer el comparativo entre lo que nos da el Toolbox y lo que nos da el que nosotros hagamos a mano. Entonces, el sistema que nosotros tenemos es un sistema de 2 entradas y una salida. De manera automática solo nos da una entrada y una salida. Entonces nos vamos a editar y le vamos a decir que nos agregue una nueva variable de entrada. Y con eso ya tenemos un sistema de 2 entradas y una salida. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Sí. Ahora, ¿Puedes repetir eso, por favor? edit, agregar variable, entrada. Ah, ya, gracias. Ujú. Si me pasé, pues nada más la selecciono y le doy suprimir y ya no hay ningún problema. Entonces, vamos con la entrada 1. Ujú. Aquí nosotros le podemos cambiar el nombre. Entonces, ¿cómo se llamaba la primera variable? ¿Temperatura o humedad? Temperatura. Temperatura. Ok, entonces le vamos a poner aquí temperatura. Algo muy importante es cambiar los rangos. Esto lo vamos a dejar igual. Ok. Ok. Y le vamos a dar un doble clic al conjunto y nos va a aparecer esta ventana. ¿Estamos en esa ventana? Sí. Ok. Ahora, punto importante. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el rango. Porque si no, fíjense lo que va a pasar. Yo no voy a cambiar el rango ahorita. Voy a empezar a meter los valores. Entonces, en la figura, el primer conjunto difuso que tengo dice temperatura baja. ¿Sí? Así se llama.
Sí. Y es un conjunto difuso trapezoidal trunco. Es decir, se ve de esta manera. Entonces, yo puedo cambiar los valores de dos maneras. Uno, los cambio aquí con el teclado. No sé si esos son los valores o no. ¿Sí están los puntos de cruce? Hay que ver, vamos a ver. Es 0, 0, porque la línea es recta. El siguiente punto es 10 y el último punto es 25. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, Ahora, ¿cómo los modificamos? Es que a mí se me vuelven a poner los que tenía. es que tiene que darle, hay que cambiarlo aquí a trapezoidal. Tramp MF. Ah, a ver. Es el segundo. Y ya sí se queda. ¿Sí? Gracias. Ok, ahora. Si se fijan, me lo mandó hasta allá, o sea, nada que ver con mi figura. ¿Y eso por qué me pasó? Porque yo no cambié los rangos. Entonces, yo digo, se me olvidaron cambiar los rangos. Entonces, los voy a cambiar. Y me dice mi gráfica que va del 0 al 50. 50 es la temperatura máxima, ¿cierto? Sí. Si yo lo cambio, automáticamente me va a cambiar las escalas. Ahora me lo mandó a 0, 0, 500 y 1250. Entonces, por eso les digo, es muy importante que lo primero que van a cambiar sea el rango y después comiencen a modificar cada uno de los conjuntos difusos. Los valores o los puntos de los conjuntos difusos yo los puedo cambiar poniéndolo directamente en el teclado. Pero si no lo quiero así, también yo puedo colocar mi mouse en el cuadrito, presiono con el clic izquierdo y puedo comenzar a moverlos. Yo puedo hacer cualquiera de las dos cosas. ¿Listo? Los parámetros que cambió fue para baja, ¿verdad? Para baja. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar el rango de la gráfica. Y después poner temperatura baja, que va, según yo, 0, 10, 0, 0, 10 y 25. ¿Sí? Sí. Después voy a seleccionar el segundo conjunto difuso y si no mal recuerdo, este Oiga, se doctora, llama media. Mande. ¿me puede repetir por qué cuando modifiqué los rangos ya no me deja poner los parámetros? No es que no le deje poner los parámetros, sino que todo se lo mueve a escala. Entonces, como este estaba primero en un rango de 0 a 1 y yo le puse 0, 0, 10 y 25, obviamente estaba fuera del rango. Entonces, cuando modifico después el rango, todo lo mueve a escala, es decir, todo lo multiplica ahora por 50, porque fue el valor máximo que puse aquí. Entonces, lo primero que se debe de hacer es, por ejemplo, aquí. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Modificar el rango. Primero lo muevo acá y ya después pongo los valores en cada conjunto difuso. ¿Sí, Eduardo? Ok. Sí, doctora. Bueno, entonces hay que hacer lo mismo para los otros conjuntos difusos. Entonces, para temperatura, el siguiente es un triángulo. Entonces, lo dejo el que me aparece por default y los valores van a ser 10, 25 y 40. Voy con el tercero
El tercero se llama alto. Es un conjunto difuso trapezoidal. Y este, si no mal recuerdo, debería ser 25, 40. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo. Ahora, para humedad, entonces selecciono este. Y aquí es humedad baja. La modifico. Recuerden primero el rango, los valores. Ay. ¿Listo? Sí. ¿Ya lo hicieron también para la salida? Podría poner, es que se me trabó como la pantalla. Ahí. ¿Esa? Ok, entonces sería 0, 10, 25 para baja. Para humedad, No. 0, 0, 10, 25. Entonces, en nuestros parámetros, ¿por qué es primero sería 0, 0? Ah, lo que pasa es Bueno, que en un trapecio tiene 4 valores. Este y uno acá abajo. Pero como nosotros tenemos un trapecio trunco, y tenemos dos opciones. Uno, como los dos primeros valores los puedo poner 0 para representar esta línea, o yo lo puedo poner un poquito por afuera del margen, por ejemplo, menos 0.1, porque el trapecio necesita 4 valores. ¿Sí, Isaac? sí. Ya entendí entonces. Deje entonces lo termino. O sea, los dos ceros sería uno suponiendo la esquina de abajo y el otro la esquina de arriba. Sí. Exactamente. Ah, ok. Les digo, lo pueden poner fuera del margen, en un valor negativo.
¿Listo? Sí, ¿Ya terminaron los 3? sí. Sí. También el de la potencia. Ajá, el de la O sea, potencia. agregamos otra variable o en output. No, porque esa es la salida. Entonces ese ya sería output 1. Ese sería aquí en este color cian. Ah, vale. Voy. ¿Todos ya vamos en esa parte? Yo no, doctora, es que a mí se me empezó a trabar. Ok, no se preocupen. Bueno, los que ya los terminaron, ya por aquí vamos a dejar la clase porque no vamos a alcanzar con la siguiente parte. Y esa la continuamos el viernes, ¿ok? Y ¿Puede? los que no, los espero aquí a que lo terminen. ¿Puede poner tantito el de input 2, doctora, por favor? ¿Este? Sí. Sí, pero ahí en MATLAB, Ok. por favor. La entrada 2. Sí. Esta. Ah, bueno, no le he cambiado. Maestra, ¿y guardamos este archivo? ¿O Sí, sí. De hecho, cuando lo cierran, bueno, todo les da automáticamente la opción de guardar. Y ok. después vamos a ver cómo abrirlo. Pues ya que terminamos, le damos a cerrar. Ujú. Cierren todas las ventanas. Y ya cuando lo cierren les va a decir que si quiere guardar los cambios, ya le dice que sí. Y ya le pone el nombre que usted quiera. No sé, difuso. La escala de la salida, el rango de la salida sería de 0 a 100, ¿verdad? Ujú. Ok. ¿Por qué me lo guarda ahí? Listo, doctora. Entonces nos vemos el viernes. Sí, que descansen, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, igual. Nos vemos. Nos vemos, doctora. Nos vemos, Hasta doctora. luego.